En el siguiente video se presentará la aplicación de las series de Fourier en lo que sería el análisis matemático de un circuito electrónico. Para esto tenemos el siguiente circuito electrónico, el cual se compone de un amplificador operacional 741 conectado con una realimentación de un capacitor y una entrada a una resistencia. Este circuito tiene como entrada un voltaje, el cual tiene una forma de onda cuadrada con una amplitud que va de 1 hasta -1 y con una frecuencia de 5 Hz. Lo que se nos pide calcular sería el voltaje de salida en nuestra salida del amplificador operacional, y utilizando lo que vendrían siendo el análisis de Fourier, se calculó primero que nada los coeficientes de Fourier de la función de entrada, para que de esta forma pudiésemos tener una expresión del voltaje de entrada. Podemos ver aquí todo el procedimiento. Se siguió más o menos un procedimiento igual al que sería obtener los coeficientes de Fourier de una función cualquiera. En este caso vemos que tenía una simetría impar, por lo que podemos descartar los coeficientes a n y a 0, los cuales serían igual a 0, y solo faltaría calcular el coeficiente bn. Una vez realizada la integración y obtenida lo que sería el voltaje de entrada empleado en nuestro circuito, basta con analizar lo que vendría siendo el comportamiento de un amplificador operacional. Podemos saber por las características para el análisis de un amplificador operacional que la impedancia interna de un amplificador es teóricamente infinito, lo que hace que el voltaje de cada una de sus terminales sea igual, por lo que realizando un análisis simple de corrientes tenemos que el voltaje de entrada menos el voltaje en el nodo inversor, que sería 0, dividido entre la resistencia, es igual a la corriente que entra por la parte de la realimentación, que sería 0 por el voltaje de la entrada no inversora, menos el voltaje de salida dividido entre la impedancia del capacitor. Sabemos que la impedancia capacitiva se calcula dividiendo 1 entre J omega C, y que en este caso omega C será igual a n veces omega 0, y calculando omega 0 teníamos que es igual a 10 npi. Por lo que realizaremos lo que sería la sustitución del valor de V0, que sería JVS entre 0.1 npi, que es el valor al realizar la sustitución de nuestros valores conocidos, que sería la resistencia de 10K y el capacitor de 1 microfaradio. Al realizar los cálculos podemos obtener que nuestro voltaje de salida será dado por J veces el voltaje de entrada dividido entre 0.1 npi. Tenemos que la componente Bn de nuestro voltaje de salida es igual a 1,90 grados por el hecho que está multiplicándose por una J, dividido entre 0.1 npi multiplicado por lo que sería el valor de Bs. Y al realizar la operación de esta multiplicación, tenemos que el valor de nuestro componente Bn de nuestro voltaje de salida será igual a 20 entre n cuadrada pi cuadrada por 1 menos 1 a la n con un ángulo de 90 grados. ¿Cómo expresamos este ángulo de 90 grados en nuestra función final? Pues muy fácil. En lugar de tener lo que sería un seno de n pi t, pues le sumamos lo que serían los 90 grados restantes y obtendríamos un coseno de 10 n pi t. Lo que sería graficar por medio de esta calculadora gráfica las dos entradas, el voltaje de entrada por medio de las series de Fourier, como podemos ver, la señal azul es exactamente la señal de entrada que se nos estableció en un inicio, en la cual tenemos una frecuencia de 5 Hz. También graficamos lo que vendría siendo la salida de voltaje utilizando el coeficiente que se calculó anteriormente, y obtenemos lo que vendría siendo una señal triangular, pero amplificada hasta cierto punto gracias al valor de la resistencia y el capacitor, debido a que pues sabemos que los amplificadores operacionales son componentes activos que modifican el valor del voltaje dentro de un circuito. En este caso tenemos armado en Proteus nuestro circuito con los componentes preestablecidos. Cuando hacemos que nuestro osciloscopio esté activado en la forma de automática, podemos observar que obtenemos una señal parecida a lo que vendría siendo lo que graficamos en nuestra calculadora gráfica, por no decir que es prácticamente igual. Tenemos nuestra función de entrada en azul y un poco más grande y amplificada nuestra función de salida. De esta forma podríamos analizar cualquier tipo de circuito que involucrara formas de onda de corriente alterna o formas de onda que varíen en el tiempo y que sean periódicas. Así que eso sería todo por el video de hoy.
Agradezco su atención y espero poder verlos en el siguiente video.